Buenos días. El Instituto de Ciencias de la Tierra, adscrito a a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, les dan la más cordial bienvenida a esta actividad, a este webinar titulado ¿Estás preparado para gestionar riesgos?, a cargo de la profesora Magíster Liliana Urbina. Voy a hacer un recuento de la parte curricular de la profesora Liliana. La profesora Liliana es ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Minas, Geología, Minas y Geofísica de la UCB. Además, cuenta con una maestría en gestión de riesgos en la Universidad de los Andes. La profesora tiene una experiencia en docencia de más de 15 años y está relacionado o ha estado trabajando con esto que corresponde o este tema tan importante que corresponde con la gestión de riesgos socioambientales. Les voy entonces a dar la bienvenida a este webinar nuevamente. Estamos comenzando un poquito desfasados, esperando que se conectara un mayor número de personas, conociendo los problemas que existen de conectividad. Si ocurre en algún momento un fallo en la conexión, estaremos atentos para resolver la situación y regresaremos. Igualmente, ya el webinar está siendo grabado, por lo que vamos a tenerlo disponible una vez que este culmine. Para los que están ingresando también, quiero decirles que lo que es audio y video está ahorita bloqueado, y una vez que finalice la profesora Urbina su presentación, se abrirá para un ciclo de preguntas de unos 15 o 20 minutos. También pueden ustedes ir dejando sus preguntas en la sesión de chat, para allí ir leyendo sus preguntas y planteárselas al final a la profesora Urbina. Todas estas actividades, como mencioné anteriormente, están organizadas por el Instituto de Ciencias de la Tierra, el cual está bajo la dirección de la doctora Katia Reategui, la cual coordina todas las actividades que allí se realizan en cuanto a extensión, investigación y docencia. Ya con esto, entonces, voy a dar la palabra a la profesora Urbina. Buenos días, sean todos bienvenidos. Muchas gracias al profesor Barrios y a la profesora Reategui, al Instituto de Ciencias de la Tierra, por abrir este espacio para hablar el día de hoy un poco sobre la gestión de riesgos tecnológicos. El webinar se denomina ¿Estás preparado para gestionar riesgos? Bien, la idea es que todos nos hagamos un poco esta pregunta a medida que vayamos viendo la presentación. Y al finalizar, cada uno va a tener una respuesta particular al respecto, ¿sí? Yo soy profesora de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida en Ingeniería y Geociencias, y también soy profesora de la Universidad Central de Venezuela en Ingeniería Geológica, y me dedico a esta área de conocimiento. En específico, vamos a comenzar por hablar un poco sobre lo que es la gestión. Entendamos que gestión es un sinónimo de administración, y cuando nosotros hablamos de gestionar, tenemos que estar ejecutando unas acciones para que se logre un objetivo en sí. Va de la mano con la evaluación de riesgos. Para hacer gestión tenemos que realizar una evaluación de riesgos detallada, y esta evaluación de riesgos se basa, como se basa la fórmula del riesgo, en dos fundamentales: en la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza se estudia a partir de análisis de las amenazas, los distintos tipos de amenaza que pueden estar presentes en un mismo espacio geográfico. Y se relaciona con la vulnerabilidad, es decir, todos los aspectos que estén expuestos
ante esa amenaza, desde el punto de vista estructural, social y desde el punto de vista económico. Se hace un análisis referente a la amenaza, se vincula con la vulnerabilidad, se obtiene el riesgo, se evalúa y en función de eso se realiza la gestión. Bien, hay una definición que es una de las más acertadas referente a la gestión de riesgo, que la expresan en el libro de Gestión de Riesgos Hoy de Wiltshire Chaus, que expresa que es un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastres en la sociedad, en consonancia con e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico y territorial. Y esto debe ser sostenible. Esta es una de las definiciones que está más acertadas y una cosa que nosotros tenemos que tener presente en todo momento es que la gestión es un proceso que debe ser integral, es decir, que debe integrar todos los aspectos que estén presentes en ese espacio geográfico referente a los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades. Además, debe ser transversal. Esto quiere decir que tiene que estar en todas las profesiones, que todos debemos estar de alguna manera involucrados con lo que es la gestión de riesgo. Esto no es una actividad que realiza solamente una institución o un ente o un área de conocimiento. No, es una actividad u operación que tiene que cumplir en realidad todos los profesionales en todas sus áreas. Tenemos que estar preparados y saber cómo gestionar desde nuestro campo laboral lo que son los riesgos. ¿Sí? Bien, hemos hablado entonces un poco de lo que es la gestión. Vamos a aclarar un poco entonces lo que es el riesgo, esta fórmula, vamos a hablar un poquito de esos detalles. ¿Sí? El riesgo en sí es la probabilidad. Un momento, por favor. El riesgo es la probabilidad, ¿sí? que se evalúa a partir de tres aspectos fundamentales: de la intensidad en la que se puede presentar una amenaza, de el sitio específico donde esa amenaza está presente y además del tiempo en el que puede ocurrir este proceso en sí. ¿Ok? Eso está relacionado con la vulnerabilidad, que es todo aspecto que esté expuesto frente a esta amenaza. Esa vulnerabilidad, como les decía, es estructural, social y económica, y hay fórmulas para la expresión de esto. Por ejemplo, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Fenómeno del Niño coloca una fórmula muy interesante de lo que es el riesgo expresado en función de la amenaza y de la vulnerabilidad, en función de la susceptibilidad, la exposición que se tiene frente a la amenaza y la resiliencia, que es otro término importante, que es la capacidad que tiene la población de recuperarse frente a ese evento en particular. La amenaza y la vulnerabilidad son dos términos que están íntimamente relacionados. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente en todo momento. Si no tenemos amenaza, no tenemos riesgo. Si no tenemos la vulnerabilidad, no tenemos riesgo. Por lo tanto, tienen que estar presentes los dos. Les hago este comentario porque incluso hay muchos profesionales que suelen confundir los términos, o de manera coloquial se suele confundir los términos riesgo y amenaza. Entonces es importante que lo tengamos presente en todo momento. Bien, el riesgo puede ser socionatural o puede ser tecnológico. E incluso hay otro concepto que también es interesante desde el punto de vista de la evaluación, que es el riesgo aceptable. El riesgo tecnológico, referente a una actividad o operación que tenga que ver con la tecnología. El riesgo socionatural, relacionado a las amenazas naturales. A nosotros los profesionales de la ciencia de la Tierra nos gusta definir muy bien estos términos porque consideramos que son fenómenos naturales y que solo están constituidos como riesgo si hay una vulnerabilidad que está expuesta frente a esa amenaza. El riesgo aceptable lo tomamos como cuando tenemos que aceptar algún tipo de actividad o incluso desde el punto de vista cultural, cómo vive una población en función de las amenazas que están presentes en ese escenario, en ese espacio geográfico. Entonces debemos aceptarlo. En la fotografía que tienen ahí en pantalla,
Son fotografías correspondientes a la mina San José de Chile. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2010 este fue un caso bastante significativo. Ocurrieron 2 derrumbes en esta mina, el primero el 5 de agosto del 2010, el segundo el 7 de agosto de ese mismo año, y quedaron bajo tierra a 720 metros de profundidad 33 mineros durante 69 días. Un evento que es considerado hasta la fecha el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial. Este es uno de los mejores ejemplos para hablar de lo que es riesgo tecnológico, riesgo socionatural y riesgo aceptable. Es riesgo tecnológico porque estamos hablando de la industria minera. Sí, tiene mucha relación con la parte de seguridad industrial, higiene y ambiente también. Es riesgo socionatural porque estamos hablando de un movimiento en masa que es la que causa que colapse esas estructuras y las bocas de esa mina. Y es un riesgo aceptable porque nosotros necesitamos de la minería obligatoriamente para poder tener la tecnología que nos gusta a la sociedad, para poder cumplir con estos espacios como por ejemplo el que tenemos el día de hoy, que utilizamos internet, que utilizamos una computadora, que utilizamos una serie de equipos que todos dependen precisamente de los minerales a partir de la industria minera. Entonces es importante que tengamos presentes esos 3 conceptos. Un concepto más general de lo que es el riesgo desde el punto de vista tecnológico, socionatural, para englobar estos términos, es hablar de los riesgos socioambientales. Por eso es que la palabra más o la frase más general es gestión de riesgos socioambientales. Bien, con esto creo que queda la palabra mejor definida. Vamos a hablar un poco de la amenaza, ¿sí? La amenaza en sí es la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los bienes, los servicios y el ambiente. Esta es la definición que tenemos nosotros en Venezuela en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Hay muchísimas definiciones, incluso hay varias fórmulas. Por ejemplo, en la Comunidad Europea no utilizan la palabra amenaza, sino utilizan la palabra peligrosidad. En el libro de González, Ingeniería Geológica, la fórmula del riesgo la expresan en función de la peligrosidad y dicen que el riesgo es igual a P por B por C, donde R es el riesgo, es igual a P, que es peligrosidad, B, que es vulnerabilidad, y C, que son los costos. Es decir, que en esta fórmula ellos incluso la parte económica la colocan como un factor aparte para el análisis. Entonces hay varios conceptos, pero yo les estoy colocando aquí el de la Ley de Gestión Socionaturales y Tecnológicos que manejamos nosotros en Venezuela como norma. ¿Sí? Fíjense que hay 3 aspectos fundamentales, como lo estábamos hablando hace unos momentos, que tiene que tener cierta intensidad ese fenómeno natural, que tiene que estar ubicado en un sitio en específico y en un tiempo determinado. Estos pueden ser naturales, tecnológicos y antrópicos. Hablamos de amenazas naturales y no de amenazas socionaturales. Ese es otro detalle importante a considerar. ¿Por qué? Porque el riesgo involucra la vulnerabilidad, pero la amenaza no. La amenaza involucra solamente al fenómeno natural que se presenta. Entonces la amenaza es netamente natural. Pasa a ser socionatural cuando ya estamos hablando de riesgo, cuando estamos involucrando la vulnerabilidad. La amenaza también puede ser tecnológica, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las industrias mineras, de las industrias petroleras, de procesos químicos, y de muchos aspectos de la tecnología, ¿sí? Y antrópicos porque son generados por el ser humano. Cuando son generados de esta manera, se denomina que los riesgos, las amenazas son antrópicas en sí. Para hablar un poco de manera más específica sobre las amenazas, podemos generalizarlas en amenazas sísmicas, amenazas volcánicas, amenazas hidrogeomorfológicas, amenazas hidrometeorológicas y climáticas, amenazas hidrológicas, amenazas de tipo por contaminación ambiental, amenazas que están relacionadas a la industria petrolera o a la industria minera.
En esa especie de juego de ajedrez que está en pantalla, vamos a ver algunas fotografías referente a esto. Las primeras están relacionadas a las amenazas sísmicas. Lo que estamos viendo aquí, vamos a ver si yo puedo colocar por aquí el cursor. Ok, en esta imagen es referente a la vulnerabilidad estructural frente a un fenómeno como un terremoto. Entre estas también podemos hablar de los tsunamis, podemos hablar de todos los procesos que se activan cuando la amenaza sísmica se presenta en un sector. También está la amenaza volcánica, referente, por ejemplo, a los lahares, a las erupciones volcánicas, las coladas de lava, amenazas relacionadas a las avalanchas de nieve, amenazas relacionadas a procesos de movimiento en masa, como derrumbes, deslizamiento, caída de bloques, suelos expansivos, amenazas por inundación, por intensidad de lluvias, amenazas por desbordamiento de ríos, como por ejemplo lo que acaba de ocurrir aquí en Venezuela hace unos días en la localidad de Aragua, en el río Limón, que hubo un desbordamiento que ya de hecho se tenía estudios, se tiene un precedente de este evento que ocurrió hace algunos años, en el año 1987. ¿Sí? Amenazas de tipo de inundación, ser todas estas hidrológicas, pero además amenazas desde el punto de vista meteorológico y climático, como las tormentas, los huracanes, los tornados, amenazas climáticas también, las sequías, la desertificación. Fíjense que estamos nombrando un montón de amenazas que son todas, de alguna manera, naturales, ¿sí? Amenazas relacionadas a la industria petrolera. Ahí ya comenzamos con amenazas tecnológicas, por derrames de petróleo, amenazas de la industria minera, como la que estábamos nombrando hace algunos momentos con el caso de los 33 mineros de Chile, de la mina San José, tanto en la minería subterránea como en la minería a cielo abierto tenemos amenazas mineras por el uso de químicos para la obtención de ciertos minerales, como es el uso de la minería del oro, amenazas por contaminación, por acumulación de basura, por desperdicios, por tóxicos que son vertidos al agua, a los ríos, amenazas incluso por la misma acumulación de basura que podemos tener en los drenajes, en los ríos, en las quebradas en sí. O amenazas relacionadas a la química, como el uso de fertilizantes y pesticidas en ciertas zonas, ¿sí? Para la siembra, para los cultivos. Fíjense que hay un montón de amenazas que podemos nombrar. Podríamos estar aquí toda la mañana hablando de amenazas. Y nos podríamos preguntar, ¿cuál es la profesión que estudia todas estas amenazas? ¿Quién puede conocer todas estas amenazas como para realizar una evaluación de riesgo y tener los conocimientos relevantes referente a todo el escenario multiamenaza de ese sector geográfico? Es muy difícil. Es realmente algo que es prácticamente imposible para un ser humano. Esto debe ser multiprofesional, ¿ok? Esto debe estar integrado por un gran número de profesiones para hacer realmente la gestión. Sin lugar a dudas, mientras más preparados estemos en gestión, vamos a poder generar mejores resultados, pero vamos a necesitar tener herramientas, mecanismos específicos para poder gestionar los riesgos en función de todas las amenazas que pueden estar presentes en un mismo espacio geográfico, que es lo que queremos ver también a futuro. Dejar de estudiar el riesgo desde el punto de vista de una amenaza en específico, como por ejemplo la amenaza sísmica, o la amenaza volcánica, o la amenaza geomorfológica, para estudiar el escenario geográfico como un espacio de múltiples amenazas. Eso es lo que queremos en vista al futuro desde la gestión de riesgos, ¿sí? Además de la gestión de riesgo, de los riesgos, integrar lo que es la amenaza, también tenemos lo que es la vulnerabilidad. La identificación de la vulnerabilidad es otro factor que es muy importante. Y en este caso,
La vulnerabilidad también se coloca la definición en función de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos que tenemos en Venezuela, que es la que nosotros quizás manejamos más abiertamente. Ella la define como las condiciones inadecuadas de seguridad que presentan personas, edificaciones, espacios físicos, entre otros, ante una amenaza potencialmente dañina. Los tres tipos principales de vulnerabilidad son la estructural, la económica y la social. Y nosotros podríamos preguntarnos, si están todas las condiciones adecuadas en algún momento, podemos decir en algún momento que tenemos todas las condiciones para la seguridad de las personas. Es por eso que viene la definición de lo que es riesgo aceptable, que tenemos que aceptar algún rango correspondiente a las amenazas y correspondiente a las vulnerabilidades que estén presentes en ese espacio geográfico. Estábamos hablando entonces de que debe existir un balance entre estos dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad, para la evaluación del riesgo. Allí están colocados de manera general un gran número de amenazas, un gran número de vulnerabilidades, incluyendo las de infraestructuras, las políticas, las asociadas a las leyes, las culturales, ¿sí? Que son también vulnerabilidades específicas, porque en muchos casos ocurren los eventos y la población las interpreta como un castigo divino, como un misterio del mal, un castigo de Dios, algo que nos están enviando porque nos hemos portado mal de alguna manera. Y por muy creyentes que podamos ser, tenemos que entender que tenemos condiciones en la actualidad para controlar uno de los tipos de las amenazas y para atender la vulnerabilidad, que al estar preparado en las tres fases que requiere la gestión, o las tres etapas, la prospectiva, la correctiva y la reactiva, es cuando realmente vamos a tener la información para poder gestionar esos riesgos y gestionar todas esas condiciones de la mejor manera, ¿sí? Bien, en la imagen tenemos lo que es la autoprotección, lo que es la protección civil. Coloco esta imagen porque estas profesiones y estas instituciones son las que atienden los eventos que ocurren y que causan daños en la población. Ellos manejan conceptos muy importantes como lo que son los desastres, como son las emergencias. Definen muy bien las diferencias entre estos dos términos, ¿sí? Trabajan desde el punto de vista operativo. La autoprotección es un concepto que nace con el ser humano. Todos nosotros de alguna manera estamos constantemente buscando la manera de estar autoprotegidos. Y protección civil es un concepto que también es un concepto de población. Sin embargo, es un concepto institucional que está avalado por una serie de funcionarios que se dedican a atender todos estos procesos. Y vale la pena mencionar que estos funcionarios merecen contar con herramientas, con mecanismos, instrumentos para poder gestionar los riesgos en función de todas estas bases. Para eso hay el estudio de las distintas amenazas, para eso se hace el estudio de las distintas vulnerabilidades y se crean una serie de parámetros y una acción para atender la amenaza cuando se active, cuando ya el evento ocurra como tal. De esa manera es que trabajan los organismos como Protección Civil y los bomberos. Ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que ellos no atienden la primera parte de prospectiva. Al contrario, es una de las instituciones que están más preparadas en esta materia. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de gestión podemos contar con mejores herramientas para atender los riesgos. Eso es lo que quiero decir. Porque hay quizás profesionales que pueden confundir y pensar que son organismos de respuesta, que solamente atienden cuando ocurre el evento, y eso no es así. Estas personas realmente preparan todo el escenario antes de que ocurra, estudian los precedentes de estos eventos y en función de eso toman medidas para la respuesta e incluso para las correcciones que se deben hacer en el lugar en función de las amenazas que estén presentes en ese sector. La gestión de riesgos en sí debe involucrar tres factores
que son los más importantes, ¿ok? Como gestión en sí. La relación entre lo que es la evaluación de los riesgos socioambientales, lo que es la ordenación del territorio y lo que es la visión del desarrollo sostenible. En estos procesos hay un divorcio. Lamentablemente, parece que la gestión de riesgos en muchos casos va de un lado, la ordenación del territorio va por otra parte, de desarrollo tiene otra filosofía completamente diferente. Y quizás por eso es que no tenemos en todos los casos acertados eh, referente a estos eventos y vuelven a ocurrir y volvemos a tener una serie de pérdidas humanas, volvemos a tener una serie de pérdidas económicas de bienes y servicios en función de eventos que conocemos y que deberían de estar de alguna manera ya controlados y deberíamos de estar ya preparados para ello. Pero si estos tres procesos no se unen, lo que es la evaluación de los riesgos, la ordenación del territorio y la visión de desarrollo, es difícil que se tenga realmente al alcance resultados positivos en la materia. Bien, además de lo que es esa relación, me gustaría hablar un poco de lo que es la ordenación del territorio, porque esta se define en función de varios ámbitos, del ámbito nacional, el regional, el municipal, que va más a lo local. Los gestores de riesgo pensamos que la gestión debería de ir desde lo local hasta lo nacional, ¿sí? Es decir, que los estudios deberían de ser locales, deberían de estar directamente relacionados con las comunidades. Es quizás de los más acertados opciones que se pueden tomar en la gestión y no utilizar esa pirámide que viene de la gestión nacional y va bajando a la regional y luego a lo local. No debe ser al revés. La gestión debe venir desde lo local hasta lo nacional, desde el punto de vista del ámbito y las dimensiones del territorio. Además debe incluir el componente urbano, rural y las áreas de reserva. En ordenamiento territorial, ellos definen una serie de conjuntos y estos conjuntos están relacionados a lo fiscal, a lo político institucional. Los profesionales de la ciencia de la tierra nos enfocamos en los aspectos físicos naturales. Sin embargo, en todos estos aspectos se hace un análisis completo de la región y en función de ese análisis y esa evaluación es que hacen una propuesta de ordenación territorial. Obviamente esto se hace por un equipo multidisciplinario, ¿sí? Esto lo hacen a partir de planes de ordenación del territorio, como el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, el Plan Regional, el Plan de Ordenación Urbanística, planes particulares, planes de desarrollo urbano local, planes especiales. Estos terminan en ordenanzas y decretos y a partir de esa ordenanza es que se hace el estudio de la zona en sí, o se dan las permisologías que están en función de ese ordenamiento territorial que se tiene en ese escenario y ese espacio geográfico en específico, ¿sí? La identificación del medio físico natural se hace a partir de elementos naturales como los elementos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, climáticos, condiciones del suelo, cobertura y vegetación, la fauna, la fuerza de activación de los procesos. Todo esto va relacionado con las profesiones de la ciencia de la tierra y se hace en función del uso de dar a la tierra, definiéndolo a partir de amenazas como los movimientos en masa, las crecidas inundaciones, las fallas activas que pueden generar sismos, los incendios de vegetación, las sequías. Bueno, ya hemos hablado de muchos tipos, ¿sí? A partir de una expresión territorial que tiene que ver con la localización, que es la ubicación de estas amenazas, en función de eso y de los recursos que estén presentes en ese espacio geográfico, la ocupación y uso de la tierra, los asentamientos humanos, las actividades económicas, el equipamiento territorial, todo esto relaciona con la vulnerabilidad para evaluar los riesgos, llegando a una memoria explicativa que termina en una representación cartográfica. Esto lo hacen en la ordenación territorial. Lo que tenemos es que garantizar que en esa ordenación territorial se está incluyendo, además del aprovechamiento de los recursos que están presentes en ese espacio geográfico, también la gestión de riesgos.
Esta representación cartográfica la hacen igual a partir de mapas donde se integra la información geológica, de pendientes, hidrográfica, de cuencas, uso de la tierra, los inventarios de movimientos de masa que puede haber en ese sector, entre otros tipos, para generar tanto mapas más precisos de zonificación como estadísticas gráficas y tablas. Todo esto en ordenación del territorio lo presentan a partir de un mapa bastante detallado donde se delimita qué se puede hacer en cada uno de los espacios. ¿Cuáles son los sectores que se pueden atender? Por ejemplo, el sector salud, donde debe estar ubicado, el sector educación, donde debe estar ubicado, y así sucesivamente en todo lo que es la división territorial, el ordenamiento que debe tener ese espacio geográfico en sí. Para que esto se vincule correctamente con la gestión de riesgos, tenemos que tener presente una cartografía temática en esta materia, utilizando como mapas base los mapas topográficos, mapas geológicos, mapas de pendientes, mapas hidrográficos, mapas geomorfológicos de uso de la tierra y cobertura vegetal. A partir de esto se genera mapa de susceptibilidad geomorfológica, mapa de susceptibilidad geológica, mapa de susceptibilidad hidrográfica, que al relacionarse se puede crear como producto final un mapa de susceptibilidad hidrogeomorfológico que en el mejor de los casos también incluye parte de lo que sería la amenaza sísmica relacionada a un mapa sísmico para generar un mapa de infraestructura. ¿Sí? Hablando un poco de lo que es la vulnerabilidad estructural referente a la amenaza sísmica y bueno, la necesidad que tenemos de que nuestra infraestructura sea sismo resistente en los casos en que esos espacios geográficos puedan ocurrir fuertes terremotos que puedan afectar a la comunidad. Como podrán ver, son muchos los conocimientos que tenemos que manejar para poder hacer esta evaluación. En pantalla podemos observar unos mapas, esos son mapas de susceptibilidad, están diseñados para la toma de decisiones y para la gestión de riesgos socioambientales en función de la ordenación territorial o para que sean utilizados como bases para la ordenación territorial con miras al desarrollo sostenible. Esos mapas de susceptibilidad, bueno, todos conocemos estos colores tipo semáforo, cuando están en colores muy altos como el morado, el rojo, son pues, susceptibilidad muy alta. Luego la susceptibilidad alta, el anaranjado, el intermedio el amarillo y donde hay susceptibilidad baja, el color verde. La intención es que con estos mapas, que más que mapas deben ser planos, porque deben ser a nivel local, deben ser a escalas muy pequeñas, muy exactas, para que nos permitan tomar decisiones y ubicar, por ejemplo, el sector salud que está ubicado en zonas en rojo y que puedan ser trasladados a zonas que estén en verde o en amarillo, en algunos casos, ¿sí? O el sector educación va a estar presente. ¿Qué tipo de actividad se va a realizar en las zonas anaranjadas? ¿Qué tipo de actividad se va a realizar en las zonas rojas? Debe hacer un análisis bastante detallado y se debe utilizar todas las herramientas, todos los mecanismos para llegar a este fin. Entonces, para entrar un poco o volver a lo que es la generalidad de lo que es la evaluación del riesgo, estábamos hablando que es en función de la amenaza y de la vulnerabilidad, del análisis de la amenaza, de la determinación de los aspectos estructurales, económicos y sociales de la vulnerabilidad, ¿sí? Y de esta relación, la evaluación. Esta atención del riesgo se da en tres etapas. En la etapa prospectiva, que es la etapa antes de que se genere el riesgo, es decir, antes de tener presente en el espacio geográfico la amenaza o antes de tener presente en ese espacio geográfico la vulnerabilidad. La etapa correctiva, que es cuando ya tenemos el riesgo presente, tomamos una serie de medidas para la prevención, para prepararnos para el evento, y la etapa reactiva, que es cuando ya ocurre el evento, se da respuesta inmediata frente a la situación que ocurre en el sector, ¿sí? Estas son las tres etapas fundamentales en las que se atiende la gestión de riesgo.
ellas a su vez tienen que integrar el conocimiento de lo que son los factores sociales en esa localidad donde ocurre el evento, la toma de decisiones, quienes tienen el poder de toma de decisiones en ese sector, la aplicación y el cumplimiento de las leyes, cuáles son las leyes que están involucradas en esta evaluación, la atención a las recomendaciones técnicas que se tienen presentes, todo miras a un verdadero desarrollo sustentable, a que podamos pensar que nuestro ordenamiento territorial va más allá de un asentamiento poblacional que se da de manera espontánea y que realmente se organiza la población en función de los recursos y las amenazas que están presentes en ese espacio geográfico. Todo esto depende, por supuesto, del enfoque social y cultural de la región en sí y de la importancia que se le brinda a la vida. ¿Por qué depende de esto? Porque mientras la población se mantiene en el que es un castigo, es difícil controlar la amenaza, es difícil atender la vulnerabilidad en aquellos casos en lo que es posible. Hay casos, por ejemplo, en Mérida nosotros tenemos un sector que se llama Las Calaveras, donde en varias oportunidades se han presentado movimientos en masa y sin embargo la población vuelve al sector, incluso los han desalojado del lugar y la población vuelve al sector. Entonces hay un gran número de factores que están involucrados en esto, que tiene que ver con la cultura, con la economía, con la política, con las características específicas de las características etnográficas de esa región. Entonces es un análisis bastante detallado. Esto, por supuesto, insisto, es un proceso integral, es un proceso transversal, debe ser multidisciplinario. La gestión de riesgo no la hace una persona, la gestión de riesgo se hace en un conjunto, ¿sí? Tenemos que estar más preparados para saber cómo gestionar los riesgos, por supuesto, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista personal, profesional, para podernos integrar y formar un equipo que llegue a resultados óptimos en esta materia. Entonces, la gestión, decimos que para que llegue al desarrollo sostenible tiene que involucrar también la ordenación del territorio y tiene que involucrar todas estas estrategias, todos estos mecanismos e instrumentos que son las claves, la responsabilidad de los actores sociales, la educación y la cultura, la socialización de la información, porque muchas veces las investigaciones, análisis que se tienen referente a las amenazas o estudios populares de un sector se quedan en tesis, en investigaciones, en instituciones académicas, no llegan a las comunidades, no llegan a las personas que realmente tienen el poder en la toma de decisiones, que es lo que viene siguiendo allí en el círculo con la gobernanza del riesgo o la transferencia del riesgo, que es los seguros que puedes tener referente a ese evento. ¿Sí? Transferir el riesgo de manera de, es como cuando nosotros tenemos un vehículo y lo aseguramos. ¿Para qué lo aseguramos? Para que si ocurre algún tipo de siniestro, en este caso, podamos obtener nuevamente el beneficio económico referente al producto, al bien que estamos perdiendo. Eso es transferencia del riesgo, tenemos que dominar un poquito estos temas también de la participación ciudadana. Si nosotros no involucramos a las comunidades, entonces es difícil que se pueda gestionar en la localidad. Por eso es importante que la comunidad entienda cuáles son sus problemas y se sienta además atendido y se siente que puede involucrarse de alguna manera, de participar en las decisiones que hay en su territorio. El manejo de los sistemas de información geográfica. Hace poco estábamos hablando de la cartografía temática en esta materia. El sistema de información geográfica incluye mucho más allá de lo que es un mapa, por eso se llama sistema, incluye una serie de productos adicionales, de análisis y evaluaciones adicionales que tenemos que tener presentes junto todas estas estrategias con la ordenación del territorio para crear un verdadero vínculo entre lo que es la gestión de los riesgos y el desarrollo sostenible. Bien, eh, después de hablar de todos estos aspectos, volvemos a hacernos la pregunta, ¿estamos preparados para gestionar los riesgos? ¿Sienten que están preparados para gestionar los riesgos? ¿Conocemos cada uno de estos aspectos? Obviamente siempre vamos a tener algún tipo de ignorancia referente a la temática, porque es muy amplia. De eso no cabe la menor duda.
los mecanismos, los instrumentos, las herramientas claves para la gestión, tenemos que dominarlas para poder lograr que la gestión sea realmente aceptable. Entonces, podemos hacernos esa pregunta. El Instituto de Ciencia de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela está abriendo sus puertas, dando la oportunidad para un curso en gestión de riesgos socioambientales. Este es un curso que tiene una duración de 40 horas, que tiene una temática bastante detallada referente a estos temas que hemos estado hablando. Está en 4 módulos. Un primer módulo relacionado a lo que son los términos y las definiciones en riesgos socioambientales, con la fórmula del riesgo, el reconocimiento del escenario multiamenaza, de las amenazas y de las vulnerabilidades estructural, económica y social como factores del riesgo, de la cartografía relacionada a la gestión de los riesgos, de los fundamentos básicos en ordenación del territorio como visión de desarrollo, las instituciones y las bases normativas tanto nacionales como internacionales referentes a las políticas de Estado y a estas temáticas, a los actores sociales relacionados a la gestión, como a partir de las etapas y de las estrategias prospectivas, correctivas y reactivas, como lo estábamos hablando hace algún momento, e incluso al finalizar el taller se va a hablar un poco de cómo debe ser la gestión del riesgo y la atención de la situación actual que tenemos de COVID-19, cómo debemos trabajar en cadena para que realmente logremos parar o de alguna manera atender esta situación emergente que tenemos. El COVID-19, bueno, no lo podríamos llamar emergente, ya lo podemos llamar desastre en muchos casos, de eso no tenemos la menor duda, ¿verdad? Este curso tiene una duración entonces de 40 horas, es del 28 de septiembre al 26 de octubre, y para obtener información referente a este curso, pueden comunicarse con el Instituto de Ciencias de la Tierra. Es avalado por este instituto y por la Universidad Central de Venezuela a partir de una certificación. Entonces, si quieres ser gestor de riesgos socioambientales, comunícate con el Instituto de Ciencias de la Tierra para que te den información más detallada. Yo les agradezco mucho a los asistentes por estar presentes el día de hoy y a los profesores, al profesor Barrios y a la profesora Reategui por acompañarme en todo momento con la administración, con la parte logística para que este evento se pudiera dar. Gracias. Bien, voy a esperar un momento. El profesor Carlos Barrios creo que me va a facilitar algunas de las preguntas y va a gestionar cómo va a ser este proceso, esta dinámica Correcto. de incógnitas que puedan tener presente o comentarios. Bienvenido. Gracias, profesor. Correcto, profesora. Muchísimas gracias por su presentación tan clara. Y bueno, ya vimos muchos de la terminología relacionada con gestión de riesgo y todo lo que se puede profundizar en el curso que usted ha escrito. Hasta ahora en el chat hay un solo comentario por parte de Juan Cagua, que lo voy a leer, donde dice: buenos días, profesora. Con respecto a las competencias de los organismos, la ley es clara. Bomberos y policías son los organismos de primeras respuestas en emergencias. Protección Civil es un organismo de gestión integral de riesgo y de segunda respuesta en emergencias y desastres. Lo que sucede es una politización de este organismo para la atención de emergencias que sí proyecta que se proyecta al político de turno. Ese es uno de los comentarios que están por la parte del chat. Los invito también, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano en el icono que está en la parte inferior de su pantalla y le damos el derecho de palabra para que puedan hablar por allí. Tenemos a Julia Margalia. Adelante, Julia. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias, Liliana. La verdad que es muy interesante la presentación.
Yo quería hacer una pregunta bastante puntual con respecto a la parte prospectiva de la gestión del riesgo, que en general, por lo menos acá en Argentina, prácticamente no existe. Y con respecto a esa parte particular, ¿qué función cree que los medios de comunicación pueden tener? Los medios de comunicación son clave para la gestión de riesgo, porque son los que llevan directamente la información a las comunidades, son los que nos permiten socializar la información. En algún momento de la presentación hablé sobre que las investigaciones, que las tesis y todos los trabajos que podemos Ujú. profesionales de la ciencia de la Tierra en materia prospectiva, porque sobre todo en la etapa prospectiva trabajamos más que los profesionales de la geociencia para el análisis de las amenazas. Eh, Eso puede llegar a la comunidad a partir de los medios de comunicación. Realmente es una de las estrategias que se debe tomar en materia de gestión de riesgo. No sé si con eso respondo tu pregunta, si quieres que detalle un poco más sobre la etapa prospectiva, sobre las caracterizaciones. Claro, en realidad tiene que ver con que, sin duda, o sea, que las investigaciones quedan y se ven investigaciones que quedan en una vitrina y que después suceden cosas que decían ahí y nunca nadie se enteró. El tema es que para los medios no es noticia algo que no está sucediendo. Entonces, ¿cómo hacer para involucrarlos en una etapa anterior a que algo suceda, digamos, a cuando es noticia, cuando se atiende la emergencia, cuando está la parte amarillista? O sea, ¿cómo hacer para hacerlos participar antes y que esa información llegue a la gente, digo, ¿no? Ok, lo que pasa es que cuando estamos en etapa prospectiva es antes de que se genere el riesgo, es decir, antes de que tengamos presente la amenaza o la vulnerabilidad en el sector. En el caso que comentas, es la etapa reactiva, que es para la respuesta. Es cuando ocurre un evento en sí, es cuando la población o la comunidad realmente se ve involucrada, es cuando se sensibiliza frente a este tipo de eventos y cuando empieza a prestar más atención a los controles, a la gestión, a la atención que se le puede dar a partir de esa evaluación de riesgo y a las políticas de Estado, que en muchos casos son carentes en esta materia. ¿Tienen algún otro Profesora, comentario, alguna pregunta que quieran? profesora, Referente por a... acá en, dígame. por acá en el chat está una consulta. Dice Félix Javier Cadena. ¿Existe una definición de riesgo en la cual se considera vulnerabilidad, amenaza y capacidades desde una visión de desarrollo? Esto implica que existe un trabajo para la realización de construir socialmente una cultura de riesgo. ¿Hasta dónde se puede avanzar? Esa pregunta Correcto, la eso hace Félix depende, Javier Cadena. correcto. Eso depende mucho de las políticas de Estado, de la atención que se tiene en la zona, de los recursos con los que se cuenta, no solamente de los recursos desde el punto de vista de estudios y desde el punto de vista económico, de los recursos profesionales, de la relación que puede existir entre las comunidades y los entes que tienen el poder en la toma de decisiones para la gestión de riesgo. Es realmente bastante amplia lo que sería esa definición de gestión de riesgo e involucra muchos aspectos, muchos mecanismos que deben involucrarse, muchos instrumentos y herramientas. Ok, tenemos otro comentario, profesora, de parte de Juan Molina. Él plantea lo siguiente: es importante tener en cuenta todas las aristas que engloban a la gestión de riesgo. El 1 de septiembre se presentó una emergencia en el sector El Salado, Montalbán. Se aplicaron las medidas prospectivas, correctivas y reactivas. A su vez, se les hizo saber a las autoridades competentes en cuanto a la disminución del riesgo ante la amenaza. Sin embargo, las autoridades competentes no tomaron en cuenta las recomendaciones realizadas por parte del equipo multidisciplinario especializado en el área. Es allí donde la gestión de riesgo debe tomar posición firme ante el equipo multidisciplinario.
Eso lo plantea Juan Molina. Ok, conozco el evento, es el caso de la crecida del río Montalbán, me enteré, conozco la zona también y entiendo que Mérida, eso ocurrió en el estado Mérida, Venezuela, Mérida en particular tiene avances significativos en lo que es la gestión de riesgos. Soy testigo de que en Mérida se toman las etapas prospectivas, correctivas y reactivas, como lo menciona en ese comentario. El detalle es que Venezuela tiene muchas carencias en estos momentos y que es difícil pensar y atender la gestión de riesgo de una manera eficiente cuando las instituciones, cuando los profesionales que están al servicio de este tipo de eventos no cuentan con los instrumentos, no cuentan con todos los mecanismos para realmente formar a la población en esta temática. La crecida del río Montalbán era algo esperado, es algo que conoce muy bien Protección Civil de Mérida, INPRADEN se llama la institución allá específicamente. Me consta el profesor Nerio Ramírez conoce muy bien todos estos temas y tiene caracterizaciones muy detalladas. El detalle es que no cuentan con todos los recursos como quisiéramos. Al menos esa es mi percepción. Yo siento que el Estado debe atender de mejor manera a todas estas instituciones, que solamente se recuerdan cuando ocurre el evento, pero cuando están en la etapa de correctiva, cuando están preparándose para lo que puede suceder, muchas veces trabajan prácticamente con las uñas, y me disculpan la expresión, pero es que es cierto, trabajan con pocos vehículos, trabajan con pocos equipos, y en esas condiciones es muy difícil preparar a la población. Tampoco podemos dejar de lado lo que es la interpretación que tiene la población frente a estos eventos. Mientras la población se mantenga en que se trata de un castigo divino, no entienda que tenemos que prestar atención a las recomendaciones técnicas que dan los profesionales en la materia, entonces también tenemos dificultades. Entonces es un poco la relación entre lo que sería la preparación de la comunidad y las políticas de Estado en esta materia. Hablando del caso particular de la crecida del río Montalbán, del estado que, bueno, yo soy profesora en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, precisamente en estas asignaturas de ingeniería en geociencia, y conozco muy bien la zona, conozco la zona del Salado y sé cuánto ha trabajado Protección Civil, soy testigo de cuánto ha trabajado estas instituciones en esta materia. Profesora, por acá Félix Javier Cadena hace otro comentario. Dice, en Ecuador se trabaja en tres áreas, desde lo que era la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, análisis de riesgo, infraestructura, construcción de riesgo, fortalecimiento de capacidades para la reducción de riesgo y finalmente la coordinación para la respuesta. Funcionó bastante bien en el terremoto de 7.8 de abril de 2016. Todo se coordina por un comité de operaciones de emergencia. ¿Cómo se coordina en Venezuela estos procesos del riesgo en el antes, durante y post evento adverso? Eso lo pregunta Félix Javier Cadena. Bien, Venezuela tiene un viceministerio de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, cuenta también con un gran número de leyes relacionadas a esta temática, como la ley que mencioné en la presentación. La institución que trabaja directamente relacionado a lo que son los estudios referentes a los terremotos es FUNVISIS, que es la Fundación de Investigaciones Sismológicas de Venezuela. Y en el caso de las respuestas, las instituciones como Protección Civil y como los bomberos son las que realmente prestan estos servicios o esta atención. Tenemos Protección Civil Nacional, tenemos Protección Civil Regional, incluso tenemos Protección Civil Municipal. Lamentablemente en todos los municipios del país
tenemos esa representación de protección municipal, pero en algunos casos ha sido muy efectiva precisamente para que trabajar desde lo local motiva más a la comunidad y sensibiliza más a las personas referente a estos eventos. Ok, profesora, Alejandro Gutiérrez tiene la palabra. Alejandro, puedes hablar, puedes intervenir. Sí, ¿qué tal? Buen día. Desde Patagonia, acá en Argentina. Buenas tardes, profesora. Yo tenía un comentario y una consulta en realidad, porque la situación nuestra, en lo que a mí respecta, es netamente de incendios forestales y de interfaz, es el riesgo en el que trabajamos en mi institución. Y la verdad es que por estar en un límite paralelo, entonces interviene la protección civil municipal, la provincial, y de hecho, en mi caso, que es parte nacional, y se articula muy bien, se articula, se trabaja en la gestión de riesgo, y las mismas instituciones también dan la respuesta. Esto no sé si está bien visto o habría que desarticular, pero hasta ahora funciona bien así. Se gestiona el riesgo, se hace la prevención, durante se hace la atención y luego se hace, obviamente, en el después, ¿no? Buenísimo, realmente gracias por tu comentario, porque es interesante saber cómo manejan estos eventos en otros países. Tú comentabas que era desde el punto de vista forestal. Los incendios forestales en Venezuela, por ejemplo, son atendidos por los bomberos forestales en específico, ¿no? Y ellos, bueno, tienen preparación bastante detallada, me imagino que ustedes también, obviamente, referente al tipo de vegetación que está presente en la zona, referente, por ejemplo, cuando son pinos que tienen una resina muy especial, los incendios se propagan más fácilmente en la zona, en la zona montañosa sobre todo, por los contactos en las B, entre las montañas. Bien, este comentario que haces es muy interesante realmente, por lo menos en Venezuela, te comento que se hace desde los bomberos forestales. Bien, gracias. Gracias Gracias, Alejandro. Profesora, Jean-Fran Salazar tiene una consulta. Jean-Fran, puedes hablar. Había levantado la mano, quizás no está ahorita, no está Yo quiero hacer un conectado. comentario Tengo adicional. otro. Sí, si me lo permites un momentico, Carlos, quiero hacer un comentario adicional. ¿Sí? No quiero que Claro, confundamos los términos antes y después con prospectivo, correctivo y reactivo. Antes, durante y después es referente a un evento en particular. Cuando hablamos de un evento es porque ya tenemos el riesgo presente. Es antes de que ocurra el evento, durante y después del evento. Eso es lo que quiere decir el antes, el durante y el después. En gestión de riesgo se piensa que debe trabajarse en etapa prospectiva, correctiva y reactiva. Prospectiva es antes de que se genere el riesgo, es decir, antes la presencia, la amenaza en el sector, por ejemplo, cuando vamos a hacer la construcción de una empresa en un sector determinado, todavía no está la amenaza tecnológica referente a esa empresa en ese sector. Entonces se deben gestionar los riesgos antes de que se coloque esa empresa en ese lugar. Eso es prospectivo. O la atención de la vulnerabilidad, que no esté presente la vulnerabilidad en el sector. Por ejemplo, si hablamos de un volcán, ¿sí? Un fenómeno netamente natural, no va a ser un riesgo si no tenemos vulnerabilidad presente en los alrededores de ese volcán, si no hay personas o habitantes. Yo sé que los ecologistas y los ambientalistas me van a decir, siempre hay una afectación, siempre se afecta
los ecosistemas, se afecta la fauna, se afecta la flora, y es verdad, no quiero decir que no se tenga que hacer la gestión, por eso existe la gestión prospectiva, pero no se tiene todavía la presencia de la vulnerabilidad o no se tiene la amenaza en lugar geográfico. Eso es prospectivo. Cuando nosotros hablamos de correctivo es porque ya tenemos presente, bien sea o bien sea la vulnerabilidad. Si es la amenaza, buscamos medios para controlar esa amenaza en el caso en que se puede. Por ejemplo, en un terremoto nosotros no podemos paralizar el terremoto y decir no, que no ocurra, pero sí podemos atender la vulnerabilidad y tratar de que la infraestructura sea sismo resistente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería correctivo. En ese momento estamos aplicando algún tipo de medida para corregir el riesgo que ya está presente en ese sector geográfico. Y lo que es reactivo es respuesta, es después de que ocurre el evento. Ya se presenta un evento como una crecida, una inundación, una erupción volcánica, un terremoto, ya se presenta un evento en particular y se toman las acciones que se prepararon en el antes, en el durante y en el después para la atención, la respuesta frente a ese evento en particular. Bien, gracias, Carlos. Era que quería Perfecto, aclarar profesora. las diferencias. No, perfecto. Profesora, ahora sí, está Jean-Fran Salazar por allí. Puedes hacer tu consulta, Jean-Fran. Jean-Fran. 1999, aquí en el estado de la se suscitó un... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Buenos Jean-Fran, te días. escuchamos. Buenos días. Ok. Bueno, aquí en el año Adelante, 99, aquí Jean-Fran. en el estado de La Guaira, para el momento estado Vargas, se suscitó... Buenos días. Sí, te escuchamos. Para el año 99, aquí en el estado de La Guaira, se suscitó... Bueno, para el año 99, aquí en el estado de La Guaira, se suscitó el evento llamado la tragedia de Vargas. Después de estos fenómenos, después de estos procesos de los terrenos ganados al mar, se hizo o se hubieron en lugares donde habían habido afectaciones de estos, por este. A ustedes como el Instituto de Ciencias de la Tierra en la parte de gestión de riesgo le hicieron alguna consulta o tuvieron alguna consultoría para este tipo de... Mira, Jean-Fran, la verdad es que te escuché la pregunta toda cortada, el comentario todo cortado, pero entendí que estabas hablando del evento del caso de Vargas de 1999 y que el comentario y la pregunta tenía algo que ver con las acciones que se tomaron, las consultas que se hicieron, me imagino que por los entes del Estado que atendieron la tragedia y que atendieron con políticas de Estado el suceso o todo lo que fue después del evento, si le hicieron alguna consulta a los profesionales del Instituto de Ciencias de la Tierra y a la Universidad Central de Venezuela en general. Bueno, yo en ese momento no estaba activa como profesora en la Universidad Central, Y para... pero quisiera igual, de manera muy acertada, hablar sobre los profesores que me consta que tienen un gran número de estudios que han hecho recomendaciones técnicas en esta materia, eh, como el profesor Singer, por ejemplo, que tiene muchos años dedicado a la materia de geomorfología en ingeniería geológica y habla de este caso con mucho detalle, incluso muestra sus estudios previos donde
donde él se comunicaba con los entes competentes y les informaba de lo que podía ocurrir en ese sector. Incluso la Universidad Central de Venezuela cuenta con una institución que se llama COMIR, que nace de una institución relacionada a los estudios ambientales, que tiene muchos años. El COMIR comenzó, si no me equivoco, en el año 95 y el CENAM, creo que se llama el del ambiente, comenzó en los años 70. Ellos también gestionan riesgos, también trabajan en esta materia y me consta que tienen algún tipo de participación. El detalle es que, bueno, en Venezuela hablar de estos temas es un poco delicado porque nosotros en Venezuela tenemos una carencia muy especial desde hace varios años y atender realmente lo que es la gestión de riesgos se nos ha hecho complicado, se nos ha hecho cuesta arriba, tanto a los profesionales de la ciencia de la tierra como a los organismos competentes como Protección Civil y los bomberos. Espero que con esto haya aclarado un poco la duda que presentas y el comentario que hiciste, porque si te soy sincera, no llegué a escucharlo bien, pues escuché entrecortado algunas cosas que comentaste referente a ese evento. Profesora, acá por los mensajes, desde Ariel Datoli nos plantea lo siguiente. Ariel Datoli plantea, ¿cómo se gestiona el riesgo o qué táctica se puede usar si las autoridades políticas les cuesta invertir en prevención en cuanto a políticas de Estado? La clave es participación ciudadana. Cuando tú involucras con sus problemáticas y esa comunidad se siente atendida desde el punto de vista profesional, la misma comunidad genera acciones y solicita que esas políticas de Estado se hagan presentes. Pero vuelvo al comentario anterior. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos unas carencias muy especiales. Aunque suene rudo, mientras la población esté buscando los servicios básicos, sus necesidades más sencillas, como el agua, como la ejemplo, es muy difícil que la comunidad se sensibilice frente a esto, frente a este tipo de controles y a este tipo de estrategias que se pueden atender. Sin embargo, en Venezuela hay experiencias muy interesantes al respecto. La profesora Isabel González, ella es socióloga de la Universidad Central de Venezuela, ella tiene experiencias espectaculares en esta materia. Lo que pasa es que ese es un área de conocimiento que yo realmente poco domino porque es ya el área más de sociología, el área más de psicología, pero ellos trabajaron en un sector que se llama Catuche, aquí en Caracas, y tuvieron una experiencia muy interesante con la comunidad hace algunos años, y ella nos presentaba esa experiencia como algo realmente significativo porque la comunidad se había involucrado y ellos mismos habían tomado acciones frente a las medidas que se debían tomar para la crecida del río que podía afectar a esa población. Entonces allí nos queda, digamos que, una afirmación de que realmente se puede, si la comunidad se involucra, si la población se sensibiliza frente a estos, a lo que es la gestión de riesgo de estos eventos, sí es posible llegar a buenos resultados. Profesora, por acá le voy a mencionar, le voy a plantear dos mensajes que están vinculados con lo que hablaba usted de la parte de Mérida. Uno es de Brian Abaunza. Él dice, saludos cordiales, coincido con el estimado allá de la crisis económica por la cual estamos pasando, es preocupante la carencia de cultura preventiva que tenemos como sociedad. Esto impide que se elabore una gestión de riesgo eficiente. Ahora la pregunta, ¿cuál sería el método eficaz para fomentar dicha cultura preventiva para tributar ante esta gestión de riesgo? Y
conecto con el comentario que luego hace Juan Molina, que dice, estimado Brian Abaunza, en mi punto de vista y de la mano con la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, se puede retomar un proyecto en concordancia con la problemática que se presenta y mediante el mismo hacer eco de la concientización a la comunidad local y que de verdad se internalice como debe ser, como bien lo dijo la profesora Liliana, citando el ejemplo del sector Las Calaveras y los movimientos de masa en la zona. Lidiar con las comunidades es difícil, pero no imposible, todo aplicado en la perspectiva del asunto. También explicar un poco los procesos hidrogeomorfológicos en un lenguaje coloquial, de forma que el mensaje se entienda en la localidad. Pienso que sería un método de prevención. Bien, correcto. Segundo los comentarios, tanto el primer comentario, porque entiendo lo que su planteamiento referente a que la comunidad está poco involucrada o la sociedad no está preparada para estos eventos, y también segundo el comentario, el último comentario, donde hablan de los proyectos. Los proyectos en las universidades, si los relacionamos con lo que es la gestión de riesgo y los trabajamos desde el punto de vista local, se pueden tener muy buenos resultados. De hecho, en esa universidad tenemos ya bastante tiempo trabajando con proyectos sociointegradores en esta temática y se han generado muy buenas tesis en la materia. El detalle es involucrar a la comunidad, esa es la clave. La sociedad se sensibilice. Y para esto hay que explicarle el precedente, todo lo que ocurrió en estos eventos, cómo fue, porque, por ejemplo, en el caso de Ejido, que es donde ocurre la crecida del río Montalbán, en el municipio Campo Elías, en ese caso, la comunidad, muchas personas no saben lo que es la crecida del río Montalbán, no saben lo que fue ese evento, no tienen la menor idea de que ocurrió hace algunos años y de que podía volver a ocurrir, y mucho menos de qué tipo de acciones podía tomar al respecto. Profesora, nos consulta o tiene la palabra Reiner Mejía. Reiner. Saludos, Reiner. Puedes hacer tu intervención. Buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta es la siguiente. Hablando sobre la gestión de riesgo, en algo que está pasando actualmente, que es lo que estamos pasando por la pandemia, por el coronavirus, mi pregunta es, ¿cómo uno aplica en estos momentos la gestión de riesgo en la comunidad para enfrentar la pandemia? A veces contamos con lo del gobierno, o sea, cosas que el gobierno hace, que es que tira y encoge, tiene un tira y encoge que, o sea, está la cuarentena y de repente flexibiliza y nuevamente eh, eh, hace rígido el procedimiento, pero ya hay más infectados. ¿Cómo nosotros actuamos para aplicar esta gestión de riesgo? Bien, la pandemia que tenemos ahorita del COVID-19 sin lugar a dudas es un desastre, ¿sí? No estábamos preparados para esto en lo más mínimo. Vamos a esperar un momento que la profesora está reconectando la participación dentro de la sala. Aprovecho a alguien que planteaba que cómo se haría para gestionar, creo que era Juan Cagua, que planteaba cómo sería para gestionar acciones con el organismo donde él trabaja y el Instituto de Ciencias de la Tierra. Bueno, a través de las redes sociales, el correo electrónico
y los contactos que nosotros tenemos vía Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y el correo electrónico, pueden mandar la información y se hace los contactos correspondientes. Esperamos un momento que la profesora se conecte y continuamos con la parte de preguntas. Ya todos sabemos que la conexión muchas veces nos falla y bueno, hay que tener un poco de paciencia. Gracias a los que se han conectado y han estado participando. Veo que hay varios saludos que luego la profesora los estará leyendo porque este webinar está siendo grabado. Entonces, bueno, luego la profesora empezará a leer sus comentarios que le dejan de felicitaciones, saludos desde Argentina, desde Perú, desde México. Muy agradecidos nosotros de parte del instituto de que estén presentes en esta actividad. Esperamos un momento que la profesora se conecte para que haga los comentarios pertinentes a las preguntas que están realizando. Ecuador, nos dice por allí Félix Javier, que no lo dejemos de saludar. Saludos a la gente de Ecuador que está conectada, de Perú, Chile, México, Argentina, Venezuela. Para ir también adelantándoles, pasando que ahorita, bueno, mientras la profesora se conecta, nosotros vamos a enviar vía correo electrónico a la base de datos que se llenó en función de las planillas que ustedes completaron. Vamos a enviar el material relacionado o la información relacionada con lo que corresponde al curso de gestión de riesgos socioambientales que estará dictando la profesora Liliana Urbina a lo largo desde el 28 de septiembre. Es un curso que dura unas 4 semanas, son 40 horas académicas. Entonces, luego de este webinar, se les enviará la información con todos los detalles del curso, el programa detallado del mismo y cómo hacer el proceso de inscripción. Además de eso, bueno, también se les enviará un link en ese correo electrónico donde pueden escuchar nuevamente este webinar, participar en este webinar. Disculpen, Vamos a dar un segundo. fue la conexión de internet. ¿Me escuchan? Sí, profesora, la escuchamos. Bien, frente al COVID-19,
fue donde nos quedamos, ¿correcto? No sé qué Sí, es lo que... exactamente, en la pregunta del COVID-19. Ok, perfecto. Bueno, les decía que la clave para atender este momento son el utilizar los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación son los que pueden llevar la información a toda la sociedad. Tenemos que entender que en este momento no se trata de una emergencia, se trata de un desastre, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un virus que se está propagando rápidamente. Entonces, ¿cuál es la medida más eficiente que podemos tomar la población, las personas para detener este virus? El uso del tapabocas. El uso del tapabocas es clave. ¿Por qué? Porque el uso del tapabocas en este momento en el que no sabemos quiénes están contagiados y quiénes no, permite el evitar que se continúe propagando el virus. En pandemias de años anteriores, bueno, hasta 2 años para que terminara por completo el virus. Y no teníamos la movilidad que tenemos en estos momentos, que tenemos en la actualidad, ¿sí? El tráfico que tenemos en este momento, digo movilidad entre estados, entre regiones, entre países. Entonces, esto es importante de entender, esta no es una medida y esto no es algo que se va a atender por unos meses. Esto es algo que tenemos que aprender a vivir con esta situación por mucho tiempo. Y los medios de comunicación son los que pueden llevar toda la información a la población, tanto referente a las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud como los profesionales en el área de la salud, como los gestores de riesgo. No sé si con eso respondo la pregunta, el comentario que hicieron al final. ¿Sí me escuchan Okay. bien? Sí, sí, se escucha perfecto, profesor. Por acá tiene un comentario de Lorena. Ella dice, soy trabajadora social y realizamos un taller en un barrio donde se sufren inundaciones constantes, donde se realizó un mapa de riesgo comunitario, involucrando a los vecinos, bomberos, defensa civil y los representantes del municipio. Se involucraron todos los actores que participaron y resultó muy interesante. Otro comentario por acá de María Bocor. Tuve una Gracias por ese experiencia con una comentario. comunidad que al Tuve una experiencia con una comunidad que al verse afectada por un derrumbe, formando un dique y la comunidad solicitando al ente municipal tomar acciones al mismo, haciendo caso omiso. La comunidad organizada, preocupada por estar en periodos de lluvia, se hizo un escrito sustentado con las leyes desde la Constitución y la ley de HERS, y entre otras la hicieron pública donde les demostraba las responsabilidades de ocasionarse un evento mayor mayor ante dichos entes públicos. Al ver la presión de la comunidad organizada, le dieron respuesta de inmediato, ya que hicieron público dicho escrito por las redes sociales. Es uno de los comentarios. Mientras usted no estaba, profesora, mencionaba que aquí en la sesión de chat van a quedar todos esos comentarios, le han mandado saludos y felicitaciones por su presentación clara y concreta de distintas partes, de distintos países, Argentina, México, Ecuador, Perú, han estado mandando mensajes felicitando por su presentación y por la temática abordada. Entonces, eso usted también luego lo puede ver con la grabación del webinar, donde va a quedar todo registrado, incluso la parte de chat. Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien quiere realizar una última pregunta antes de culminar la actividad. Ok, si es así, o sea, si ya no hay más consultas, entonces, como les había dicho, en el transcurso del día, bueno, vamos a la última pregunta con Carmen. Adelante, Carmen. Carmen, había alguien que había levantado la mano, Carmen, para finalizar con ella.
Ok, debe ser que pasó algo con la conexión. Ah, no, ahí está. Aló, aló, buenos Ok, días. buenos días, Carmen. Se escucha perfecto. Saludos. Bueno, he tenido problemas con la conexión desde Valencia, Estado Carabobo, sector Naguanagua. Por de este taller, mi pregunta es referente a la gestión de riesgo prospectiva en cuanto a la ordenación del territorio. ¿Quién tiene más culpa, la población o las instituciones, al permitir que en cuencas de ríos o en zonas que ya son vulnerables? La profesora dice, ¿verdad?, que la población tiene que ir a las instituciones de comunicación para que sean voz de preocupación que ellos tienen. Pero si las instituciones que están tienen conocimiento de que se están ubicando en zonas que son vulnerables y que ya de eso está proyectado mapas y lo permiten, entonces, esa es la disyuntiva que yo tengo. Entonces, ¿quién tiene más culpa allí, la población o las instituciones que permiten que se ubiquen en esos sitios tan vulnerables? Y después estamos con lamentaciones, como lo que está pasando ahorita en el Limón, que hace 33 años toda esa tragedia, y que se hizo 33 años que volvió a pasar casi que lo mismo. Entonces no hicimos nada. ¿Tiene culpa allí? Es mi interrogación. Gracias. Buen día. Bien, gracias por esa pregunta. Yo considero que la culpa es de ambas partes, ¿sí? La población tiene que involucrarse con sus problemáticas, tiene que sensibilizarse, tiene que atender las recomendaciones técnicas, y las instituciones tienen que generar políticas de Estado que realmente permitan gestión de riesgo. Entonces es algo que realmente decir, la culpa es de la población porque no está informada, la culpa es de los entes porque no están tomando las medidas políticas, y es muy injusto. Yo creo que hay un porcentaje para ambas partes. Podría decir que la culpa tiene un porcentaje mayor en las instituciones, porque ellos son los que tienen que tomar las medidas referentes a esto. Pero también debo recordar que las instituciones están gerenciadas por el Estado, es una decisión de la población. Entonces, Corresponsabilidad. Tiene una corresponsabilidad entre la comunidad, la población en sí, y las instituciones que están prestando este tipo de servicio, como es la gestión de riesgo, de este tipo de procesos. Bueno, ya con esta última intervención vamos a cerrar la actividad planificada para el día de hoy, que es un webinar, era el webinar titulado "Si estamos preparados, o sea, para gestionar riesgos". Ya la profesora nos habló bastante al respecto, nos habló de varios de los tópicos. Varios de esos se van a profundizar en gran medida en el curso Gestión de Riesgos Socioambientales, que, les repito, la profesora estará dictando a partir del 28 de septiembre. Es un curso de 40 horas académicas certificado por la Universidad Central de Venezuela, donde habrán actividades en vivo, o sea, sincrónicas y asincrónicas, y la profesora tendrá un contacto, digamos que mucho más directo, más personalizado con cada uno de los participantes que estén dentro de ese curso. Una vez más, les damos las gracias a la profesora Liliana Urbina por su tiempo, y gracias a todos los participantes que estuvieron conectados el día de hoy, en nombre del Instituto de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias y de la Universidad Central de Venezuela.
como les dije al finalizar de esta presentación, en horas de la tarde se les estará enviando la información relacionada en detalle con el curso de gestión de riesgos socioambientales y también el link para que puedan acceder nuevamente a el webinar, la gente que tuvo problemas, algún inconveniente con la conexión o se tuvo que ir antes del tiempo indicado. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por su participación y estén atentos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que estén al tanto de las actividades que estamos realizando y que vamos a estar realizando constantemente. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias por la asistencia y la participación. Feliz tarde para todos.